La Browning High Power fue un proyecto del diseñador norteamericano John Moses Browning o Juan Moisés Browning en español. Él fue un diseñador muy icónico, fue la inspiración de todas las armas que vemos hoy en día. La ametralladora .50, la ametralladora 30, todas esas fueron diseñadas por él. Pero ahora vamos a hablar de la pistola Browning High Power. Esta pistola es un proyecto que él comenzó a principios de, siglo XIX. Fue un proyecto muy ambicioso y él viajó a Bélgica a continuar su diseño en la fábrica de armas FN, Fabrique Nationale. Era una fábrica de armas de guerra en la ciudad de Herstal, Bélgica. Lastimosamente, John Moses Browning murió antes de terminar el arma, pero los armoreros de FN continuaron el proyecto. Y a finales de 1929 aproximadamente comenzaron su producción y empezaron a usarla en sus ejércitos. Como muchos de ustedes ya saben, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 cuando Alemania invadió a Polonia. Poco después invadió a Francia y a principios de 1940 invadió a Bélgica. El rey de Bélgica en aquel entonces, Leopoldo III, muy sabedor de que su ejército era muy pequeño para luchar con las fuerzas alemanas, decidió simplemente rendirse. Esto no fue un acto de cobardía. Él lo hizo para salvar muchas vidas civiles, para proteger la infraestructura del país, para proteger la arquitectura y arte. Cuando el gobierno alemán tomó posesión del país, también tomaron posesión de la fábrica de armas FN. No solamente eso, sino que esclavizaron a los empleados que trabajaban allí en aquel entonces. Los forzaron a seguir trabajando en diferentes tipos de armas, las que los alemanes usaban. Ahora, vamos a darle para atrás un poquito. Cuando el rey Leopoldo III dio la orden de rendirse, muchos soldados bélgicos no obedecieron y continuaron peleando de manera clandestina. Lastimosamente, estos soldados fueron básicamente acribillados por las fuerzas mecanizadas alemanas. Mientras más los soldados élites alemanes llamados Waffen-SS encontraban estos soldados clandestinos, más encontraban estas armas, porque ellos ya las portaban en aquel entonces. Y a los soldados élites Waffen-SS o Waffen-SS les empezó a gustar esta arma y la empezaron a cargar. Existen muchas fotos historiales y videos de soldados élites alemanes portando esta arma. La noticia le llegó a los encargados de la fábrica de armas de que esta pistola le gustaba a las tropas y como en 1942 fue que comenzaron o continuaron la producción de las High Power. Muchas de ellas estaban en almacenamiento y los armoreros nazis simplemente las inspeccionaron y les pusieron sus estampas de aprobación en aquel entonces. Este espécimen en particular tiene la estampa de armorero WAA-140 y también tiene el águila nazi y la cruz nazi. No sé cómo se llama en español, pero en inglés es el swastika. Tiene todas esas estampas indicativo de que esta arma fue hecha por esclavos bélgicos bajo ocupación del gobierno o del ejército alemán. Estas armas, particularmente los que tienen el sello WAA-140, fueron de las últimas que se producieron bajo ocupación alemana. Ya para estos días, los grupos británicos, norteamericanos y rusos ya estaban ganando mucho territorio y los alemanes ya iban perdiendo la guerra. Entonces, la palabra les llegó a estos empleados bélicos que estaban trabajando en estas armas y empezaron a sabotearlas. Las hacían mal, fuera de especificaciones, les faltaba aquello, les faltaba esto. Entonces, había veces que los soldados alemanes se las llevaban y cuando las intentaban usar, pues les explotaban en las manos o simplemente no funcionaban. Muchas de estas pistolas con la estampa WAA-140 no son seguras para disparar. Simplemente son algo para tener guardado. Esta particularmente ya la inspeccioné y como vimos al principio de este video, dispara y es muy eficaz. Tan eficaz que yo hasta la podría andar conmigo. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que hizo esta arma tan revolucionaria en aquel entonces. Y es esto de acá. Fue la primera pistola que utilizó un cargador de 2 líneas de cartuchos.
En aquel entonces, los cargadores, como por ejemplo la pistola norteamericana 911, que es la que ellos cargaban, que también fue diseño de John Nosson Browning, solamente tenía una fila de cartuchos calibre 45, aceptaba 7, más una recámara, 8. La Walter P38 alemana, lo mismo, cargador de una sola fila. La pistola rusa TT-33 Tokarev también solamente utilizaba cargador de una sola fila con una capacidad de 7 cartuchos, más una recámara, 8. Pero esta ofrecía la capacidad de 13 cartuchos en el cargador, más una recámara, son 14. Eso es lo que hizo esta arma muy revolucionaria y muy avanzada para su propio tiempo. Hoy en día esto ya no es tan grande cosa porque tenemos cargadores más pequeños con la misma exacta capacidad. Este cargador es de la pistola Springfield Hellcat, un arma muy pequeña que se puede andar escondida en su persona para andarla llevando, escondida bajo la camisa en una funda, y es pequeña a comparación de la Browning High Power. En aquel entonces esto fue revolucionario, para los estándares de hoy en día ya no tanto. Esa es la historia de la Browning High Power. Todas las armas tienen su historia y es bueno saberla porque la historia que nosotros olvidamos simplemente estamos condenados a volver a vivir. Así es de que hay que saber de historia. Muchas gracias, Dios los bendiga, se les aprecia, se les quiere, sin ustedes no somos nada. Nos vemos.